doctora, bienvenida. ¿Cómo Buenos está? días, Loreni, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias al Señor, esperando que todo el que nos esté escuchando se sienta bien también. Excelente. Doctora, vamos a hablar ahora de las enfermedades celíacas. ¿Qué son? ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son las personas que pueden sufrir de esta enfermedad? Te cuento que el 5 de mayo se conmemora mundialmente el Día del Paciente Celíaco o el Día de la Enfermedad Celíaca. Y la celiaquía o intolerancia al gluten forma parte de las intolerancias alimentarias mediadas por mecanismos inmunitarios y genéticos y consiste en la reacción de nuestro cuerpo, específicamente de nuestro intestino delgado, al gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína presente en algunos cereales, como el trigo, la cebada, el centeno y en algunos tipos de avena. Antes se tenía la avena como un alimento que bien podrían consumirlo los intolerantes al gluten, pero se ha visto que en el procesamiento de la avena, en el refinado de la avena, se puede dar contaminación cruzada y también tener trazas de gluten. Entonces, por eso tenemos que el trigo, la cebada, el centeno y algunas variedades de avena dan reacciones propias de intolerancia al gluten. El gluten es una proteína ya presente en estos cereales cuya función es leudar, darle consistencia a todo lo que son las pastas, el pan, la repostería, el bizcocho. Esto lo que hace es atrapar las burbujas de aire para que el pan se eleve o crezca igual que los bizcochos. Pero en pacientes que son intolerantes, este gluten causa una inflamación en el intestino que da muchos y variados síntomas. Afecta, gracias al Señor, a un porcentaje pequeño de la población. Se estima que entre el 0.7 y el 1.5 de la población mundial es intolerante al gluten o celíaco y es más frecuente en mujeres. También hay unas razas donde esta intolerancia es más frecuente que otra. Antes se estimaba que la raza caucásica o blancos padecían más enfermedades celíacas, pero ya con la globalización y con la unión de distintas etnias, pues ya se puede decir que este tema ya dejó de ser importante, por lo menos el asunto de la raza. Se puede diagnosticar tanto en niños como en adultos. En niños empieza a diagnosticarse o empieza a verse síntomas cuando se introducen alimentos. Recordando que el alimento primordial en niños debe ser la leche materna, pero que la alimentación complementaria empieza a partir de los 6 meses. Entonces, aquí vemos que el niño que va a ser intolerante al gluten, en la medida que le damos harina o pan, presenta diversas reacciones de tipo alérgicas intestinales, vómitos o diarreas, o le sale un rash, una coloración rojiza en la piel. Y cuando vamos al pediatra, ese niño se cansan de buscarle por qué causa, qué le está causando todo esto, hasta que da con un gastropediatra que hace el diagnóstico de intolerancia al gluten. Igual en los adultos se diagnostica a partir de la tercera década de la vida, de los 30 años, adultos jóvenes, y también se empieza a observar que después de comer ciertos alimentos como los panes, pastas, bizcochos, cerveza, puede darle diarrea, puede darle náuseas, puede darle sensación de estar muy lleno, muchos gases, mucha hinchazón abdominal y se sospecha de una intolerancia al gluten. Excelente. Doctora, cuál es la gravedad que puede presentar un paciente en caso de no tratarse este tipo de enfermedad? Mira, cuando el gluten entra al intestino delgado y el intestino delgado no es capaz de absorberlo, el intestino delgado es la porción de nuestro sistema digestivo en el que se absorben los nutrientes de los alimentos. Este está inmediatamente después del estómago y antes del colon. Cuando este gluten, esta proteína, gluteína y gliadina entran al intestino, lo inflaman, van a desencadenar una reacción inflamatoria y las fibras, la mucosa intestinal se va a inflamar y no va a absorber nada. Esto va a desencadenar que se produzca diarrea, que se produzca hinchazón a nivel de las fibras del intestino, de la mucosa intestinal, y puede provocar malabsorción de nutrientes. Puede haber osteopenia,
osteoporosis, osteomalacia, puede haber retraso en el crecimiento, en peso y estatura a nivel del niño, puede haber delgadez extrema en los adultos, hay pérdidas de proteínas, puede haber dolores de cabeza porque esta deficiencia de nutrientes puede también afectarnos neurológicamente, se deja de, por ejemplo, de absorber las vitaminas del complejo B, que son importantísimos para nuestro sistema neurológico, y también puede dar dolores óseos. Otra cosa también es, otro síntoma que puede hacer pensar en esto, es que hay una serie de síntomas en la piel que también son producidas por el gluten. Entre ellas está la dermatitis herpetiforme. Son unas bolitas rojas que se inflaman y el individuo nota que son después de consumir algún alimento que tenga o pan, o pasta o bizcochos. Doctora, pude leer algo anteriormente acerca de si, y quiero saber si es la realidad, si hay alguna relación entre las enfermedades celíacas y también la infertilidad o los abortos repentinos. espontáneos, sí. Hay mujeres que se llega al diagnóstico de enfermedad celíaca por descarte, en el caso de que tengan 2 o 3 o más abortos, y se llega a esta conclusión, y es por eso mismo, por la falta de nutrientes. También, aparte de los abortos espontáneos, la enfermedad celíaca está asociada a otras enfermedades de origen autoinmune. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, las enfermedades inflamatorias intestinales, que hablaremos en la próxima ocasión. También pacientes con enfermedades del tiroides, como la tiroiditis de Hashimoto, que tiene un mecanismo autoinmunitario, y también se ha relacionado en niños con autismo. Bien. Doctora, ¿cómo yo de una manera práctica me doy cuenta que estoy presentando esos síntomas de una enfermedad celíaca y no confundirlo con otro tipo de intolerancia? Mira, excelente tu pregunta. Para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca tenemos que demostrar que haya daño en el intestino. Y te lo aclaro porque ahora estamos en la moda, en la época del gluten free o libre de gluten. Sí. Hay algo que se llama intolerancia al gluten no celíaco. Son pacientes que después de comer pan, harina, bizcocho, cerveza, se sienten llenos, producen muchos gases, mucha diarrea, pero cuando se estudia para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca no tiene los datos diagnósticos suficientes. Entonces estamos hablando de intolerancia al gluten no celíaca. Para hacer el diagnóstico de intolerancia o de enfermedad celíaca, tenemos varios métodos. O tomar una biopsia directa por endoscopio del intestino delgado, donde realmente se verifique que haya un acortamiento de las vellosidades. Acuérdense que el intestino delgado parece una toalla, porque las vellosidades son así mismo de esa forma. Se demuestra que hay un acortamiento o aplanamiento de estas vellosidades y se identifican también en sangre algunos anticuerpos antigluten. Aquí tenemos, por ejemplo, anticuerpos antiendomicio, anticuerpos antigluteína, y también podemos investigar los genes HLA, Q4 y Q8. Así se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca. Otro dato es la intolerancia al gluten, donde aunque hay síntomas, a nivel de nuestra mucosa intestinal no hay daño. Okay. ¿Se puede complicar con otras enfermedades, doctora? Sí, puede complicarse con marasmo, kwashiorkor, con osteoporosis, con osteomalacia, fracturas frecuentes, por el déficit nutricional que conlleva esta enfermedad. ¿Se puede dar también que haya personas que tengan enfermedades celíacas pero también sean intolerantes a la lactosa? Claro que sí. ¿Se da esa combinación? Sí, y se da mucho, y son pacientes difíciles de manejar. ¿Por qué? Sí. Porque aunque para la intolerancia a la lactosa hay que suspender los lácteos, pues hay suplementos, como mencionamos en otras ocasiones, de lactasa, que te lo podemos suministrar al momento de tú ingerir los lácteos y vas a tener menos síntomas. Pero para la enfermedad celíaca como tal, el tratamiento es una dieta cero en gluten. Eso quiere decir no trigo, no cebada, no centeno, no algunos tipos de avena, y esto debe ser para toda la vida, Loreni. Para toda la vida. O sea, es un tratamiento constante. Constante para toda la vida, para poder estar libre de síntomas. ¿Qué puede comer, por ejemplo, el paciente celíaco?
maíz, arroz, o sea que son también cereales y que ya hay harina de arroz y harina de maíz y sus derivados. Esto lo pueden comer los intolerantes al gluten o los pacientes con enfermedad celíaca. Excelente. Bueno, si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla llamándonos o escribiéndonos al 809-227-9290, que es el número de cabina, y puede hacerlo acá. Y por acá ya empiezan las llamaditas y las preguntas, doctor. Eso es rápido. Eso es Tengo la bueno. primera llamadita por acá. Pura vida, buenas. Sí, buenos días. Buenos días, caballero. Gracias. Una pregunta, doctora. Adelante. Eh, yo a veces cuando como arroz, ya que ella lo mencionó, habichuela, mayormente combinado, como le gusta a uno siempre, siento cierto malestar en el estómago, ya sea inflamación o hinchazón, a veces, no sé, ciertos gases, y me doy, dándole mente a mi cuerpo, veo que cabe como arroz con habichuela. ¿Eso también podría ser un síntoma o simplemente, bueno, escucho por la radio? De enfermedad celíaca no. Okay. Porque los pacientes celíacos toleran muy bien el arroz porque el arroz no tiene gluten. Ahora, se puede sentir eso que describes de hinchazón, de digestión pesada, de muchos gases por las habichuelas. Las habichuelas o las legumbres, los granos, tienen un oligosacárido en su cascarita que impiden que sean absorbidos porque nos falta esa enzima para degradar los granos. Por eso se producen muchos gases, porque quienes se encargan de degradar esta cascarita son las bacterias de nuestro colon y producen gases para poder sintetizar esto. Es recomendado en otras ocasiones, para que esto pase menos, que las habichuelas sean batidas y coladas, o sea, que sean sin la cascarita, y también que sean cocidas a fuego bajo por un tiempo prolongado, y también se pueden poner en remojo la noche antes, lavarlas bien. Si se fijan, el agua va a botar como si fuera un colorcito rojo, que ahí se va una primera capita de este oligosacárido que mencioné. Doctora, ahí ¿puede ser esto genético? Sí, Ahí... sí, la intolerancia o la enfermedad celíaca como tal tiene un componente genético. Para tú ser celíaco, tú tienes que tener un familiar de primer grado que también tenga enfermedad celíaca en mayor o menor grado. Claro que sí. Muy bien, es importante el dato porque así Claro. también pues nos guiamos si Claro que tenemos sí. algunos síntomas. Por acá nos preguntan, doctora, dice, este no va directamente al tema, pero dice, tengo ameba hace muchos años y me han puesto en tratamiento y nada. Y me llama la atención, doctora, ¿eso puede durar años, la ameba? No se supone que dure años. La ameba es un parásito. La ameba tiene una... ¿Cómo te explico? La resistencia, pudiéramos decir. No es una resistencia, aunque puede ser que haya creado resistencia en nuestro medio por lo fácil que nosotros se nos hace decir me voy a desparasitar. Okay. Esto era una práctica antigua cuando aquí se vivía de la agricultura, que los agricultores andaban descalzos y que habían ciertos parásitos que por los pies era su puerta de entrada. Pero ya en nuestro país, aunque es un país tercermundista, las condiciones de higiene han mejorado bastante. Ya no se usa la famosa desparasitación porque eso también nuestra flora intestinal la afecta. En el caso de esa paciente hay que ver cuál es la vía de contaminación o de contagio de ella. Para uno adquirir parásitos, contagiarse de parásitos, comer contaminado con heces fecales de otra persona que tenía parásitos. Así es que los parásitos se contagian, vía fecal oral. Hay que ver el agua, la calidad del agua que está tomando esa oyente. Hay que ver la higiene alimentaria con la que se preparan los alimentos, con los utensilios de cocina, cómo se higienizan adecuadamente, porque una ameba todo el tiempo no puede ser. Y habiendo tantos diferentes tratamientos. Bien, tenemos más llamadas por acá. Pura vida, buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Yo estoy oyendo a la doctora y a mí me pasa, no sé si está refiriendo al caso así, que a mí me da, yo tomo leche, cualquiera leche, y me da mucho gases. Entonces, en la parte de como del ano, como yo soy muy estreñida
y me duele y me siento un caliente, cuando me siento un caliente bien fuerte. A ver En qué las usted me puede preguntas decir. está la aparición de gases al consumir lácteos. Se puede estar tratando de intolerancia a la lactosa. El cuerpo humano va perdiendo la capacidad de digerir la leche conforme pasan los años porque nuestras reservas de lactasa se van gastando. El ser humano es el único mamífero que aún de adulto toma lácteos, toma leche. Ujú. Los otros no. No, No. llega un tiempo que ya no lo Ya, toman. llega un día, y no, y que ni siquiera lo necesitamos porque la leche es rica en calcio, pero hay otros alimentos que son más ricos en calcio que la leche. Por ejemplo, el brócoli, por ejemplo, el ajonjolí. O sea que podemos tomar calcio de otras O fuentes. sea, el brócoli tiene más calcio Que que la la leche, leche y sí. nosotros generalmente cuando necesitamos calcio apostamos Nos más vamos a la leche. Y la sensación de prurito o picazón a nivel del ano o ese caliente que ella describe, más si es estreñida, puede deberse a la presencia de hemorroides, que aunque algunas veces no se ven por fuera porque no son externas, están por dentro que son internas. Muy bien, tenemos más preguntas por acá. Dice, mi hijo tiene 13 años y tiene Helicobacter y Bacillus. ¿Qué le puedo dar a nivel natural? Ay. Mira, yo te recomiendo que todavía tiene 13 años, es un paciente pediátrico, que lo lleves al gastropediatra, sobre todo por el Helicobacter. El Helicobacter es una bacteria que está asociada a la aparición de gastritis, úlcera y ya como caso extremo al cáncer gástrico. Entonces es importante que él reciba su medicación antibiótica que lleva de acorde a su peso y a su edad. Ahora bien, yo nunca he descartado la medicina funcional ni natural porque la falta de evidencia no quiere decir que no haya evidencia. Se han mencionado que el repollo, por ejemplo, el agua de repollo se asocia a una disminución del Helicobacter. Se ha mencionado también los batidos verdes, algunos batidos verdes que eliminan el Helicobacter. No tengo evidencia científica para ello. Yo creo que sería buena una combinación entonces, doctora, ¿verdad? En caso de usted preferir o Mira, cuando los querer pacientes hacerlo. van y me dicen, por ejemplo, que tienen dolor de estómago, doctora, se me mejoró con el agua de papa, yo no se lo quito. No le quito su agua de papa, porque la papa tiene algo que se llama papaína, que en experimentos en ratas demostró tener propiedades antiinflamatorias. Todavía no hay estudios en humanos que avalen el uso de la papaína como un antiulceroso o un antiácido potente para el ser humano, pero los pacientes me dicen que se mejoran. Entonces, yo no se la quito, de todas formas, le pongo su medicación que corresponde. Muy bien. Tenemos más preguntas por acá. Dice, soy una joven de 32 años y hace un año salí con una bacteria llamada Helicobacter pylori Sí. y me pusieron un tratamiento de antibióticos y salió negativa al mes. Después de salir negativo, ahora salió positivo. Entonces, quiero saber qué hacer porque me sigo cuidando con lo que como y al tiempo. Y entonces sigue. Y ella pregunta al final, ¿el estrés influye? El estrés no influye en el caso del Helicobacter. El Helicobacter es una bacteria que se cura. Evidentemente la paciente dice que se curó. ¿Cuál es el detalle? Que también tiene una contaminación fecal oral y está presente hasta en la placa dental y la saliva. Que esto quiere decir que si tú besas a una persona con Helicobacter, se te va a contagiar el Helicobacter. Si vas a un odontólogo donde no son higienizados los instrumentos de manera adecuada y hubo un contacto con Helicobacter, vas a tener Helicobacter de nuevo. Porque que se haya eliminado en un momento específico el Helicobacter no quiere decir que no lo vuelva a contraer. Espérese, doctora, porque usted dio un dato. Si usted besa a una persona con Helicobacter, se le puede Tienes activar. riesgo de Tienes que riesgo. se te contagies de Helicobacter pylori porque está en la placa dental. Entonces, si por ejemplo una pareja de esposo y hay uno de ellos que tiene pues Helicobacter pylori, ¿cuál es la recomendación para la otra persona que no tiene? Si no tiene síntomas, es un paciente que se puede dejar tranquilo. Si tiene síntomas, hacerle pruebas y tratarlo. Pero no hay recomendación de que porque tú tengas Helicobacter, tu pareja haya que tratarlo sin una justificación o sin evidencia de que realmente tenga Helicobacter. Excelente, gracias doctora por esa respuesta. Seguimos con más preguntitas. Dicen por acá, vamos a ver, dice,
Tengo una pregunta. Hace varios meses que tengo picazón en el ano. ¿Qué podría ser eso? No soy estreñida y qué tratamiento sería bueno en caso de ser hemorroides. Lo primero es la picazón o prurito anal, siempre hay que investigarlo. La causa más común es hemorroide. Pueden ser internas o externas. Ella dice no tengo hemorroides, pero no sabe si hay hemorroides internas. Exacto. Porque para eso tenemos que hacer o una anoscopia o una colonoscopia y ver el interior del canal anal. Las hemorroides suelen dar picazón, pero también hay algo que puede ser fisuras anales, que son como si fueran unos peladitos que se ven en pacientes estreñidos o que su materia fecal es muy voluminosa y dura al momento de salir, puede hacer una cortadita y esto también dar picazón. Pueden haber fístulas a nivel anal que también causan molestia. Por lo tanto, hay que verla. Excelente. Bueno, por acá dicen, siguen las preguntitas, llámeme al 809-227-9290. Cada vez que voy a recibir una llamada, se cae la llamada. 809-227-9290. Me voy con las preguntas de WhatsApp. Entonces, dice, mi nieta tiene 2 años y la materia fecal y los pedos, doctora, hieden bastante. ¿Esto puede referirse a alguna condición específicamente o tiene otra razón? Mira, el mal olor de las heces es característico. Es un olor a metano porque se produce este gas en nuestro intestino. Pero también está influido el olor de las heces por lo que comemos, por los alimentos que comemos. Si se ponen a ver, cuando se come habichuela, estos flatos o pedos van a tener un olor, ¿verdad? Un olor más, no agradable. un olor menos agradable que en otras ocasiones. Si le está llamando la atención, hay que referirla a donde su pediatra y comentarlo, porque hay veces que en los niños que ya tienen alimentación complementaria, hay alimentos que no se están digiriendo o tolerando bien, o a veces la misma leche. Muy bien, tengo por acá más comentarios, me río porque justamente cada vez que la voy a recibir se cae la llamada. Tengo por acá más preguntas. Dicen, mi niña tiene 17 años, es estreñida, es muy delgada. Quiero saber si ella puede engordar en un futuro. Eso es impredecible, doctora. Eso depende de la genética, hay que ver si en la familia se mantienen delgados, también tiene que ver con qué está comiendo la niña. La realidad es que todos queremos ser delgados, sin embargo todos los padres nos preocupamos cuando los niños están delgados. Puede ser que sea su genética y claro que sí, ella va a ir ganando peso conforme pasen los años. Muy bien. Doctora, en el caso de las enfermedades celíacas, ¿se puede hacer crisis con estos? Cuando se come alimentos ricos en gluten, inmediatamente va a haber síntomas. Okay. Va a haber diarrea, va a haber distensión abdominal, puede haber náuseas, puede haber gases abundantes y claro que sí, la diarrea que se produce en la enfermedad celíaca es por mala absorción. Los alimentos pasan sin que el intestino pueda absorber los nutrientes. Muy bien, ahora sí, la llamadita, pura vida, buenas. Bueno, buenas tardes, buenos días. Buenos días, caballero, adelante. Mire, doctora, es para preguntarle, yo no sé qué es lo que yo como, que a veces yo me tiro mucho peo, a ver por qué razón es eso. Y quiero decirle a usted, locutora Garó, sí, que yo quiero decirle algo en personal a usted, no personal, sino por lo menos en privado, que es algo correspondiente a un joven llamado Garó, que está en muy mala condición, a ver si puede ser familia suya y a ver qué usted me puede decir más luego. Muy bien, gracias por su preguntita. Usted puede escribirme al WhatsApp de acá de la emisora al 809-227-9290. Escríbame y dígame con referente al tema para yo pues leerle y ahí nosotros. En relación a la pregunta, hay alimentos que son más flatulentos que otros. Hay alimentos que nos llenan o producen más gases que otros. Ahí tenemos el brócoli, el coliflor, la lechuga, las legumbres, todo lo que es granos, habichuela, guandul, garbanzo, porque nuestro cuerpo, ya he mencionado que no tiene la enzima necesaria para una digestión y una absorción adecuada de estas enzimas o de estos oligosacáridos.
También la leche, en el caso de pacientes que son intolerantes, pero que no son intolerantes al extremo, puede dar gases también. O sea que hay que ver este paciente, ver qué está comiendo y ver si es la comida o si tiene otra condición que provoque gases frecuentes en su sistema digestivo. Excelente. Tenemos más llamadas. Pura vida, buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, oye, yo le quiero preguntar a la doctora. Un señor que tiene 84 años y él sufre como que se estriñe. Él come lechosa, toma jugo de lechosa, él tiene dieta porque él le dio una pancreatitis y él quedó diabético y entonces él no va mucho al baño, entonces él se estriñe y toma unos sobres que se llaman Contumax. Pero yo le dije, tú no te puedes evitar a estar tomando esos sobres porque te vas a crear un hábito. Pienso yo, porque no soy doctora tampoco. Tiene razón. Pero, mira, el Contumax es polietilenglicol, es un laxante usado para los casos de estreñimiento, pero el estreñimiento debe ser estudiado porque el estreñimiento puede formar parte de los que llamamos cambios en el patrón evacuatorio, que hay que seguir investigando qué lo está causando. En el caso del paciente que tuvo una pancreatitis y que es un adulto mayor, por no decir que ya está en la ancianidad, también su intestino se pone más lento. Ese paciente hay que, si no puede deambular, si no puede caminar libremente, hay que dar masajes en su abdomen, hay que dar mucha agua y en vez de Contumax yo le sugeriría que tomara fibras para dar volumen a esa materia fecal y agua para ayudar a expulsarla. ¿Esas fibras pueden ser en suplementos, doctora, o comida o comidas que contengan fibra? Las dos cosas. Por ejemplo, puede comer ciruela, puede comer bien que está comiendo lechosa, puede comer mangos y también se puede suplementar con fibra. Excelente, un complemento ahí mismo. Por acá tengo más preguntas. Dice, mi esposo igual. Estamos con las flatulencias, doctora, porque parece que es un tema que preocupa. Sí. Dice que su esposo generalmente tiene muchas flatulencias y ella quiere saber si eso es normal. Ya la doctora respondió algo parecido. Mira, es normal que en nuestro sistema, en nuestro tubo digestivo, haya gases. ¿Por qué? Simplemente hablando, uno deglute, uno traga aire. Pero también el proceso digestivo conlleva que se produzca gas en nuestro intestino. O sea que los flatos son normales. Ahora bien, la distensión abdominal, estar lleno de gases todo el tiempo, no es normal. El olor de los flatos va a depender de qué comemos, cómo comemos y cuándo lo comemos. Hay alimentos más flatulentos que otros. Entre ellos, lo que comemos la mayoría de dominicanos, las habichuelas. El brócoli, el coliflor también son flatulentos. La leche, en el caso de tener cierta intolerancia, también va a producir muchos gases y algunas condiciones médicas como el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, el tener Helicobacter pylori también hace que se produzca más gas en nuestros intestinos. O sea que si ya le está llamando la atención, hay que ir a consulta y descartar. Excelente. Doctora, ya llegamos al final. Vamos a hacer un resumen entonces. Claro. La enfermedad celíaca forma parte de las intolerancias alimentarias. Esta es mediada por mecanismos inmunitarios. Esto se debe a la reacción de nuestro organismo al gluten. El gluten es la proteína presente en ciertos cereales, trigo, cebada, centeno y algunas avenas. Esto puede producir diarrea, náuseas, puede producir vómitos, puede producir hinchazón abdominal y mala absorción, lo que llevaría a otras condiciones. Se diagnostica o por serología, que son pruebas en sangre, o en la realización de una endoscopia por toma de una biopsia del intestino. Y se trata eliminando todos los alimentos que tengan gluten, trigo, cebada, avena, básicamente. Ok. Bueno, doctora, gracias por todos estos datos tan importantes, señores. Y si usted tiene algún síntoma de esos que ha mencionado la doctora o entiende que debe tener alguna consulta con la doctora, pues, ¿dónde pueden hacerlo, doctora? Claro que sí. Estoy en la Clínica Independencia Sur y estoy en el Centro Gastrodiagnóstico Jaina en Jaina. Para citas, 809-330-7141.
809-330-7141 y en las redes sociales me pueden buscar como @DRA.moretagastro. Doctora Moreta Gastro. Excelente, gracias doctora y gracias a ustedes por estar ahí activos con Pura Vida. Recuerden que esta conversación se queda guardada en nuestro canal de YouTube Pura Vida Network.